be here, Estoy honrada de estar and I aquí hope you will enjoy y what I espero have to que share with podáis you. disfrutar lo que tengo para presentar aquí. My name is Mary Mi nombre Nell es Lee, NELL Lee and I was married y to estuve Ron casada Wyatt, con Ron Wyatt from the United de los States. Estados Unidos. He made many incredible Él hizo discoveries, muchos descubrimientos increíbles and I would like to share y me some of gustaría these. compartir algunos de estos con vosotros. I know you came Sé que vinisteis, to habéis hear about the venido Ark of the Covenant, para ver sobre el Arca del Pacto, el Arca de la Alianza. but Ron always said Pero Ron siempre dijo that these discoveries que all estos go together. descubrimientos van todos all juntos. And so I am going to briefly Así que brevemente go through several of his iré a través discoveries de varios de sus descubrimientos before we get to the Ark of antes the de que Covenant. lleguemos al Arca del Pacto. Okay? ¿Vale? Let's see. Así que vamos a empezar. How do I know when there we go. Okay. Ahí vamos. Let's see. Just a moment. In just a few years, from En solo unos 1977 pocos años, desde 1977 until hasta 1984, 1984, Ron found Ron encontró Noah's Ark, el Arca de Noé, where the children of Israel crossed donde the los Red hijos de Sea, Israel cruzaron el Mar Rojo, Mount Sinai, el Monte Sinaí and the Ark of the Covenant, y el Arca del Pacto, with the crucifixion site con el lugar de la where crucifixión Jesus died. donde Jesús murió. And so I will quickly try to go through these. Así que rápidamente intentaré ir por estos descubrimientos. Ron was an Ron anesthetist. era un anestesista. He put people to Él sleep for ponía surgery. a las personas a dormir para cirugía. That's how he paid Así for his es como work. él pagó todo su trabajo. He became a Christian at a young age Se convirtió en cristiano a una joven edad, after a very tough childhood. después de una infancia muy dura, And he was so thankful y estaba tan agradecido when he found cuando out that he could encontró have que él eternal podía life. tener vida eterna. He asked the Lord, Él le pidió al Señor, what can I do for ¿qué you? puedo hacer por ti? And little did he know Y poco sabía what the answer to that prayer would be qué sería and la how it would respuesta a esa change his oración y life. cómo cambiaría su vida. And now I'd like to introduce Y ahora me you gustaría introduciros to Ron y Wyatt. presentaros a Ron Oh, Wyatt. someone's coming in, and I think I will wait Espera, for them hay to alguien be que está seated. entrando y voy a esperar a que lo pueda Come ver. in. Now we're going to Ahora introduce vamos a presentaros you to Ron a Ron Wyatt. Wyatt. We believe that God has preserved in the earth and under the seas remains of the major events discussed in the Bible. Physical remains, chemical remains, and things that you and I can see, feel, test, and in the case of Sodom and Gomorrah and its sulfur, even taste. These things have been preserved by divine power to a point in time when by satellite, TV, relay systems, and the ability to translate everything of interest into most everyone's language, these things can be shown to the inhabitants of the earth. Now then, we are told in the last book of the Bible, in the last chapter of that book, that there will be those that love and make lies. The world is full of those people today, so you and I must be very careful what we accept as truth. We need to look at these things that you're about to see very carefully and prayerfully, and then we may need to make a decision about our relationship with God. One of the most unbelievable Una de stories las más increíbles historias in the Bible en la Biblia is that of Noah's es Ark. el del Arca de Noé. Is it possible ¿Es posible that there really was a que Noah's realmente Ark? hubiera un Arca de Noé?
In June of En 1987, junio de 1987, we need to go to the next slide. There. In June of 1987, Ron was the en guest of honor 1987, en junio, when Turkey officially dedicated Ron Noah's fue Ark a Turquía, donde oficialmente fue dedicado al Arca de Noé, with a groundbreaking con una ceremony ceremonia above the de site apertura sobre el lugar of the future visitor center del lugar de visitantes futuro que se iba a construir, that is just right up above que es the ark. justo encima del arca. We'll wait till that's finished. Bueno, esperemos que termine este pequeño corto. It all began in Todo comenzó en 1960 1960, when Ron saw cuando Ron vio this strange esta boat-shaped object extraña forma de barco in Life magazine, en una revista llamada Life, and this was during the Cold War. y esto era durante la Guerra Fría. NATO was surveying far eastern Turkey La OTAN estaba buscando en la zona este de Turquía for hidden missile bases para bases militares de misiles escondidos, ocultos, using high altitude photography usando from fotografía planes. de altitud desde los aviones. That's when this strange boat-shaped object was discovered. Ahí es donde esta extraña forma de barco, este objeto, fue descubierto. And experts all agreed Y los it was expertos not todos se pusieron de acuerdo de que no a natural era object. un objeto natural. The boat shape was only La recognizable forma de from the barco air. solo se podía reconocer desde el aire, So no one thought así que anything of nadie it. pensó nada de ello. But Ron believed Pero it Ron needed- pensó que necesitaba it needed to be explained ser more thoroughly. explicado con más, con más precisión, sí. Okay. Next. A team had come from the United Un States equipo había venido de los Estados Unidos in y en 1960, 1960 and they blew holes y in ellos it with dynamite. abrieron agujeros en él con dinamita And they left y ellos dejaron saying there was nothing of any archaeological interest there. que dijeron que allí no había nada de interés arqueológico. But Ron believed they didn't understand the remains. Pero Ron pensaba y creyó que ellos no entendieron los restos. He believed they were looking for a wooden ship Él pensaba que ellos estaban buscando un barco de madera and that this ship y had este been- barco, had been fossilized. claro, había sido fosilizado. Most people couldn't understand La mayor this parte de las personas no podían comprender esto because we are taught porque se nos ha enseñado that it takes de millions que of years se necesitan millones de años for something to para que algo se fossilize. fosilice. But Pero that's only eso if evolution is true. es solo si la evolución es cierta. Okay. All righty. It was 17 years later Fueron 17 años después, before Ron was able to go and check it antes out. de que Ron pudiera ir a investigar. And it is huge. Y es enorme. It is almost 2 football Es fields. casi 2 campos de fútbol. He knew it would Él take sabía more que tomaría mucho más than his efforts que sus propios esfuerzos to research it. para poder investigar esto. So he went home Así que se fue a su casa and he asked his friends y preguntó a sus amigos to pray for an para earthquake, orar por un terremoto, because he believed that an earthquake porque él creía que un terremoto could break it open podría perhaps, romperlo quizás, and abrirlo reveal what y was in it. revelar lo que había dentro de él. In 1978, En 1978 there was an earthquake hubo un terremoto in eastern Turkey, en la zona este de Turquía and he made arrangements y él se for organizó his vacation. para sus to go back. vacaciones para volver. And when he got Y there, cuando llegó allí he was not prepared for no what he estaba saw. preparado para lo que vio.
The earthquake had dropped the El soil terremoto había bajado el terreno from around the de sides, alrededor de los lados and it looked like it had just y popped parecía up. como si hubiera emergido del terreno. A large crack extended down it, Una grande grieta se extendió a través de él and he was able to measure the y depth, él pudo medir la profundidad and he was able to take y samples. pudo también For tomar analysis. muestras para análisis. All around the sides, Alrededor en los bordes they looked like rib timbers of a ship. se parecían a las costillas de madera de un barco. And of course, Ron believed Y claro, Ron creyó this was an ancient ship que esto era un barco that had antiguo become que se fossilized, había fosilizado, which meant the structures would be que like significaba que las stone. estructuras serían como si fueran piedra. It was in the correct location. Estaba en el lugar correcto. The Bible said it La was Biblia in the decía que estaba mountains en las montañas of Ararat, de Ararat, not on the volcanic no en Mount Ararat. montaña volcánica de Ararat. It was the exact Estaba, length of 300 cubits tenía la longitud exacta de 300 codos de largo, using the royal Egyptian cubit, usando los codos reales egipcios, which was the only cubit que eran los Moses únicos, would have known. la única medida de codos que Moisés hubiera conocido. There was no Hebrew cubit back No then. había codos hebreos en aquella época. And it was exactly 515 feet, Y medía exactamente 514 pies de largo, which is 300 royal Egyptian cubits. que es 300 codos egipcios, que son como unos 156 metros de largo. Ron believed that it should contain metal fittings to the ship. Ron creía que tenía que contener partes de metal dentro del barco. And a geophysicist Y un geofísico from the United de los States Estados Unidos came out there with vino him, allí fuera con él and they used top of the y line usaron metal detectors, detectores de metales de alta tecnología and they began to scan y empezaron the a entire escanear site, the el whole lugar thing. entero And they discovered metal y readings. descubrieron lecturas de metal. They put rocks Empezaron a poner rocas on every reading. en cada lectura And as they realized y cuando these se dieron rocks cuenta de que esas rocas were in a line, estaban en línea, they began to empezaron put a ribbons, colocar cintas ribbons to those lines. cintas a aquellas líneas. Yes, you can see Como how podéis ver, as they recognized the lines, mientras they iban began to reconociendo las attach líneas, empezaron tapes a añadir estas cintas to show the pattern. para poder mostrar el patrón. Okay. A specimen of petrified wood Un espécimen de madera petrificada was dug out of the se ground excavó del terreno at the order of the general or, of the governor of the region, por orden del gobernador de la región, because Ron was never able to dig. porque a Ron nunca se le permitió excavar. He wasn't Turkish. Él no era You can turco, only dig if you're así que Turkish. solo puedes excavar si eres turco. And the analysis Y el showed análisis mostró that it was laminated wood. que era madera layers. laminada, You tenía can see the capas. layers in there, Puedes ver las capas allí en la imagen. just like modern plywood. Igual que la madera contrachapada de hoy día. Ron had seen what he thought were rivets Ron había visto lo que él pensaba que eran remaches in the side of en the los ship. laterales del barco. But in Pero en 1991, 1991, and I was y yo right there when estaba this justo ahí happened, cuando esto ocurrió, he picked up él this cogió fossilized rivet, este remache fosilizado and it had titanium y tenía titanio and aluminum y aluminio. in it, and we did not know Y nosotros no sabíamos how to alloy aluminum or titanium until the 20th century. que hasta el siglo XX los seres humanos no han sabido hacer aleaciones de titanio y de aluminio. This shows that the pre-flood Esto demuestra que las personas, las gentes antes del diluvio,